Acepta a tu Salvador y huye del yugo de la religión. Buenas, hermanos y hermanas, quería compartirles una vez más, y se trata nuevamente de las fiestas solemnes de Yahweh y el Shabbat tan discutido, como representación y resumen de nuestro Salvador. Cada fiesta representa la verdad espiritual que apunta a nuestro Salvador. Me gustaría que me escucharan hasta el final, porque realmente el simbolismo del antiguo pacto tiene un significado muy hermoso, y es sacarnos justamente del yugo de la esclavitud, viniendo a ser nuestro descanso perpetuo. Tan solo se trata de dejar de pecar. Eso es lo más importante que nosotros debemos reconocer. Ciertamente hoy se están restaurando disque por varios hermanos y varias denominaciones que tienen diferentes títulos que están de más. Se están formulando diferentes calendarios, conocido como el calendario de Julio César, instaurado en el año 46 después de nuestro Salvador y retocado por el Papa Gregorio XIII el 24 de febrero del año 1582, en el cual pasó a llamarse greco-romano como lo conocemos hoy, el cual tenía 8 días, y por Constantino el Grande, en el año 321 después de nuestro Salvador, pasó a una semana de 7 días, estableciendo el domingo como Día del Señor, ya que el domingo en latín es conocido como Soli Dies, que significa Día del Sol. Era adorado, y aún sigue siendo adorado, el Sol. En la antigüedad, siendo en Egipto, en Babilonia, los griegos, los romanos. Lo podemos encontrar también en inglés, conocido como Sunday, que significa Día del Sol. También como Saturday, en inglés, que significa Día de Saturno, conocido como el tan famoso sábado que hoy en día están celebrando, disque como Día de Yahweh, y Saturdies en latín, Día de Saturno. Tenemos varias evidencias de que este calendario es totalmente pagano, que es el actual que seguimos utilizando hoy, y no podemos celebrar nada, aún no contenga nombre de deidades paganas, porque también el calendario hebreo, instaurado por Hillel II, que se basa en la luna, consta de 354 y con un año preñado cada 3 o 4 años. Eso es antiescritural totalmente, leyes de hombre, porque el tiempo celestial nunca dice que tenía un mes preñado de 13 meses, sino 12, como se menciona, por ejemplo, en Revelaciones 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando sus frutos cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. De todas maneras, hermanos y hermanas, no se trata aquí de demostrar algo que de legua se puede ver en todos los libros de las escuelas. Lo pagano que son todos los calendarios actuales, de hecho, siendo que estamos cautivos, más aún estará todo contaminado. Además de saber que por ningún lado de la escritura vamos a encontrar que Yahweh ha dicho que debemos restaurar su tiempo celestial, ni mucho menos nuestro Salvador ha establecido semejante invento que se ha metido en la cabeza el hombre. Más aún, se lo puede ver en tiempos de la restauración. Un hermoso llamamiento en los cuales muchos conocemos la verdad de los falsos nombres, de la mentira greco-romana, cuando el emperador Tito arrasó con todo en el año 70, y ha cambiado por ciento todo, como está escrito en Daniel 7:25. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos de Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la Torá, que son las enseñanzas de Yahweh. Lamentablemente esto ha sucedido, y los tiempos y las enseñanzas de Yahweh ha cambiado por leyes humanas. Hoy en día ha cambiado todo, ciertamente, pero nosotros debemos de tener en cuenta cada una de las fiestas y su significado, y así con todo el antiguo pacto como simbolismo y representación de una verdad espiritual que apunta a nuestro Salvador, y no de idearnos calendarios vanos, haciendo fiestas y ritos en obras sin ver su significado verdadero, y salir del yugo de la esclavitud, porque no se trata de esclavizarnos a guardar fiestas que contenían un simbolismo hermoso para nosotros y en el cuerpo con nuestro Salvador. Lo cierto es que muchos hermanos de la restauración, más conocida como mesianismo, no terminan por comprender el gran llamado de salir de Babilonia y no tocar lo inmundo. Por eso el afán por buscar celebrar las fiestas y día de Shabbat, por no ir acompañado de discernimiento espiritual para comprender su verdadero significado. El Shabbat era solo la sombra representativa del Salvador, Yahushua.
Es por eso que muchos aún no comprenden por qué ya no es un día, sino que el descanso lo tenemos en Yaoyea. No se trata de armar calendario ni de festejar fiesta, hermano, eso quiero que entiendan. De atarse nuevamente al yugo de la esclavitud. Porque si no, ¿cómo es que aceptamos a nuestro? Sino que se trata de ver en cada una de ellas lo verdadero que significaba en representación de nuestro Salvador y cómo debemos aplicarlo en nuestra vida. Eso es lo importante. ¿Cómo debemos de aplicar todo esto en nuestra vida? Ya que tendría un significado espiritual para nosotros. El tema central es de que se trata ese descanso. ¿Y qué plan tenía Yahweh al apartar un día para él? Siendo que todo esto solo era lo que vendría con la redención en la muerte y resurrección de nuestro Salvador. O sea, Él es el amo del reposo. Por lo tanto, es el descanso de nuestra vana, religiosa y pecaminosa manera de vivir. Por tanto, no se trata de instaurar, nuevamente lo vuelvo a repetir, ningún calendario, sino aplicar a nuestra vida lo que realmente representa cada símbolo del antiguo pacto. Recordemos lo que nos dice nuestro Salvador mismo en Yahanan, conocido como Juan 5, 46 y 47. Si creyeren a Moshe, me creerían a mí, porque de mí escribió él, pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Porque todo el antiguo pacto habla sobre nuestro Salvador y todo lo que se ha hecho fue figura y representación de él. Entonces vamos a ver la inmersión en Yahushua en el Mar Rojo. En 1 Corintios vamos a ver Corintios 10, 2. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moshe todos fueron bautizados en las nubes y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Ahora vamos a ver la serpiente de bronce, símbolo de nuestro Salvador. En Yahanan, conocido como Juan 3:14, dice: el nuevo nacimiento. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Nuevamente, en el Antiguo Pacto vemos que él representaba nuestra salvación. Si nosotros miramos a él, si nosotros buscamos de él, entonces recibimos la vida eterna, recibimos la vida. El tema central es entonces la palabra perpetuo. Cuando algo es perpetuo quiere decir que es para siempre. Por eso muchos aún caen en el error de seguir queriendo guardar obras que eran sombra del Hijo de Yahweh, lo cual viene a ser perpetuo, pero justamente en él y en nosotros, siendo nuestra Torá viva, enseñanza y camino a la salvación eterna. Para los que lo aceptan como el verdadero reposo y siguen sus pasos, que son las enseñanzas que nos acercan a la presencia de Yahweh todos los días. Por eso se lo dice en Mateo, conocido como Mateo 5, 17, 37. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los escritos de los profetas. No he venido para abrogar, sino que he venido a darle el verdadero cumplimiento y valor. Nuestro Salvador vino a darle ese verdadero cumplimiento y su verdadero valor. En Mateo 11, 28, 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestro Salvador nos está invitando a que descansemos en él. Descansemos en el verdadero reposo establecido de la creación por Yahweh, siendo que recibimos de su Espíritu, y hoy podemos morar diariamente en su presencia, ya que representa la Torah viva, las instrucciones de Yahweh en lo espiritual. Veamos lo que nos dice en Isaías 58:13, lo cual demuestra claramente lo que Yahweh pedía en el día de reposo. Ciertamente, y entendiendo que ellos debían descansar de las obras de trabajo, eso no lo vamos a negar. Lo cierto es que por cuanto Adán y Java pecaron, fueron destituidos de la gloria de Yahweh. Por lo tanto, lejos de su presencia, perdiendo esa conexión y perfección, y fueron expulsados del Edén. Y su castigo era ganarse el pan con sudor de su frente, como lo podemos ver en Bereshit, en el principio, Génesis 3:18. Sentencia por el pecado y promesa de redención. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirán y comerás de la planta del campo.
con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El pecado es el que produce espinos y abrojos. Cualquier pecado que cometemos deja nuestra tierra, que es nuestro propio cuerpo, seca e infecunda. Nuevamente esto es un simbolismo y representación a nosotros mismos. Somos polvo de la tierra, por tanto debemos de cuidar nuestro templo, cuerpos, que es la morada de Yahweh, dejándolo limpio del pecado. Los espinos y abrojos son mencionados varias veces en las escrituras como cosas negativas e inútiles, destinadas a causar daños y dolor, y a ser eliminadas y quemadas por el fuego. Entonces vamos a una cita que habla acerca de los espinos y abrojos. En segunda de Shemuel, conocido como Samuel 23:6, pero todos los perversos serán arrancados como espina, pues nadie lo agarrará con las manos. Telim, Salmo 118:12. Me han cercado como abejas, se apagarán como espino ardiente, por el nombre de Yahweh seguramente las destruiré. Isaías 32:13-14. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y abrojos, y aún sobre toda la casa en que hay alegría en la ciudad, de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cueva para siempre, donde descansen asno, montes y ganados hagan majada. Acá está hablando de las casas de prostitución. Dice Yahweh, Isaías 33:12. Los pueblos serán quemados con cal, como espinos cortados que se queman en el fuego. En Ezequiel 28:24. Nunca más habrá para la casa de Israel espina que hiera, ni aguijón que cause dolor, de parte de todos los que lo rodean y los desprecian, y sabrá que yo soy Yahweh. En Hosea, conocido como Osea 10:8. Arruinados quedarán los altares de Ahuem. Ese pecado de Israel, espinos y abrojos crecerán sobre sus altares. Lo dirán a las montañas, sepúltenos, a las colinas caigan sobre nosotros. En Job 31:40. Entonces, que me broten cardos en lugar de trigo y cizaña en lugar de cebada. Terminaron las palabras de Job. En Hosea 9:6. Miren, se han ido de la destrucción con plata que atesoran Egipto, los abrazará fuertemente. Mot lo recibirá en su entierro. Las ortigas son sus herederas, arbustos, espinos ocuparán sus antiguas casas. Estas son algunas de las citas que nos demuestran que los espinos y abrojos eran causantes de dolor y tormento. Y a donde había espinas y abrojos, también denotaba que la ciudad o el lugar estaba vacío o estaba maldecido, por decirlo de alguna manera. Demuestra que realmente en la vida hoy hay espinos y abrojos, porque tenemos dolencias y muchas cosas a causa del pecado. Entonces, sabemos que Yahweh puso el descanso para el hombre, por eso me gusta explicar de qué se trata el tema. Se trata de descansar, hermanos, por el tema del pecado, que cuando entró el pecado realmente vinieron las enfermedades, los dolores, los trabajos, porque realmente antes de que Adán y Eva pequen, eso no había sucedido. Eran perfectos y vivían sin tener que trabajar. En sí el cuerpo no estaba preparado para un trabajo, ni el dolor, ni la enfermedad, ni todo lo que hoy en día no está causando, porque físicamente el cuerpo sí está condenado a la muerte, no el espíritu. Entonces la escritura nos detalla que el pueblo tenía un descanso, como también tenemos el descanso de los esclavos y el descanso de la tierra y el jubileo y el gran descanso en el reino milenial. Vamos a poner el ejemplo de la cita que lo menciona. En Shemot, Éxodo 21:2, dice: estas son las leyes que tú les pondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Y en Vayikra, Levítico 25, nos dice: el año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Yahweh habló a Moshe en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh 6 años, sembrará tu tierra y 6 años podará tu viña y recogerá sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh. No sembrará tu tierra ni podará tu viña. Esto estaría bueno para que lo lean completo, porque es una cita muy hermosa. Pero ahora quiero enfocarme en el tema principal del plan de reposar en el día 7º
y lo que buscaba Yahweh de su pueblo, más allá de, como decía anteriormente, que sea un descanso de trabajo de 6 días. Y veamos qué representa nuestro Salvador hoy, entendiendo que la carne quedó condenada a la muerte físicamente, como dije, mas no en lo espiritual. Porque así como por un hombre, Adán, entró el pecado y la muerte, y así alcanzó a toda la humanidad, así también por un hombre, el Hijo de Yahweh, también entró la justificación y la santificación y el perdón de los pecados y la vida eterna. Por tanto, al perder esa conexión con Yahweh, las cosas cambiaron. La carne quedó condenada a la muerte física y al trabajo para nuestra manutención, para ganarnos el pan. Pero con la venida de nuestro Salvador, el Espíritu es el que nos da vida eterna y la paz que necesitamos. En Romanos 8, 6, 11 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo importante es que Yahweh ya tenía un plan ideal, restaurar esa conexión con el hombre, y por tanto, la buena nueva, que es nuestro Salvador Yahushua, ya empezó a proclamarse a Adán y Java, y sus hijos y su descendencia, para la salvación. De hecho, si por su desobediencia no entrara el pecado, ellos seguirían en perdición, y no habría necesidad de que el Hijo de Yahweh padeciera por la humanidad. Pero por su desobediencia entró el pecado, y con él el plan de enviar a su Hijo para rescatarlos de esa imperfección, lo cual esa redención llegó a toda la humanidad. En Romanos 11:32 leemos entonces, porque Yahweh ha encerrado a todo en desobediencia para mostrar misericordia a todo. Entonces veamos entonces qué nos transmite el autor de Isaías 58:13. La observancia del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tus pies de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, apartado, y lo llamares delicia, apartado, glorioso de Yahweh, y lo respetaré no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Esta cita yo lo leí tal cual usted lo conoce, pero yo quiero realmente enfocarme a lo que la cita nos está dando como mensaje. Esta cita es muy clara cuando habla. Aquí lo que Yahweh busca de su pueblo es que aparten sus pies de hacer el mal, no haciendo su voluntad, siendo que la voluntad humana siempre será la vanidad, lo que hace que nos aleje de la presencia de Yahweh. Es decir, que si respetara el día en el cual Yahweh buscaba la conexión con su pueblo, que vendría a ser dejar sus vanidades y morar en su presencia. Por eso recalcaba que no solo era descansar después de un arduo trabajo de ese día, sino que Yahweh buscaba la conexión de su pueblo con él, desconectado del mundo pecaminoso y cesando de sus vanidades, no andando en sus propios caminos vanos, deleite carnal, deleite del mundo, sus propias palabrerías humanas. Lo que hoy por medio de su Hijo podemos hacerlo diariamente, descansar de nuestras vanas y pecaminosas maneras de vivir, por medio de su Espíritu morando en nosotros, donde ya no hay paso para el pecado, sino que reposamos en nuestro Salvador. El camino, la verdad y la vida que nos lleva a una enseñanza basada en simplemente amor. Lo que Yahweh pide es entonces que andemos en su voluntad. En 2 Corintios 3:6 dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. En 1 Corintios 7:22 dice, andad en la voluntad de Yahweh. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiere. Porque el que fue llamado por Yahweh, siendo esclavo, liberto es de Yahweh. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mashiach. Comprado fuisteis por precio, no hagáis esclavo de los hombres. No nos hagamos esclavo de los vanos movimientos de hombres, religiosidades que nos atan al yugo de la esclavitud nuevamente. Por tanto sabemos que nuestro Salvador es la buena nueva anunciada de que entró el pecado. Todo el antiguo pacto entonces es figura y sombra de él mismo. Por ejemplo, tenemos el tema del ayuno, que también es un tema muy discutido. El verdadero ayuno en Isaías 58 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la Torá de su loé. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Yahweh. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido.
He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad y soltar la carga de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errante alberguen en casa? ¿Que cuando vea al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano? ¿Comprendemos, hermanos míos, ahora de qué se trata el ayuno? Era afligir nuestras almas en arrepentimiento y todo lo que menciona el antiguo pacto, que él en obra. Siempre va a estar enfocado en abandonar nuestra vana manera de vivir, dejando nuestra vida de pecado, hacer abstinencia de pecado y buscando a Yahweh de corazón contrito y humillado. Entonces, ciertamente, ayunar, ¿qué significa realmente? Ayunar de no juzgar a nuestros hermanos por simple apariencia. Ayunar de no decir palabras que hieren y llenarnos de palabras que nos purifiquen. Ayunar de peleas, contiendas, chismes. Ayunar de ritos vanos, dejando la religiosidad que nos separa y nos divide como hermanos, por decir que los que guardan las obras están salvos, mas quienes no están condenados. Hay muchos que lo dicen. El tema es que el que quebranta un solo de los mandamientos, quebranta toda la otra, sea esta en obra la quebranta igual. Ayunar del descontento, llenémonos de gratitud. Ayunar del enojo, ira, rencor, odio. Llenémonos de paciencia. No dejemos que por un malentendido o cosas sin sentido nos separes como hermanos. Se nos insta a que nos unamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, y que nos amemos mutuamente unos a otros. Y que tomemos nuestros problemas, nuestras adversidades, incluso nuestros errores y equivocaciones, y nos exhortemos, y es que estemos unidos, porque de eso se trata, como a acompañarnos en la mala y la buena. Aprendemos a pedir perdón y a perdonarnos a sí mismos y a los demás. Ayunar de las quejas y aprender a llenarnos de aprecio y aceptar todo lo que nos rodea y agradecer por un nuevo amanecer, a pesar de las adversidades de la vida, porque ahí está puesta nuestra fe. Ayunemos de la amargura y llenémonos de dicha y alegría. Ayunar del desaliento, llenándonos de la esperanza eterna en nuestro Salvador Yahushua. Ayunemos de todo lo que nos separa de Yahweh y llenémonos del amor. El resumen de toda la enseñanza de Yahweh, y ayunemos de darle la importancia a lo demás, así como a nosotros mismos. Llenándonos de compasión por lo demás, así también por nosotros mismos. Ayunemos de las ansiedades de la vida que nos deja, comprometiéndonos en la proclamación del reino de Yahweh y su Hijo Yahushua, nuestro Salvador. Por tanto, somos ministros del nuevo pacto. En 2 Corintios 3, ministro del nuevo pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Mashiach expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Elohim vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Mashiach para con el Elohim, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Yahweh, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con la gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Viviendo por la fe en el espíritu, por tanto, cuando Shaul dice la letra mata, más el espíritu vivifica, se refiere a que no debemos caminar más en las obras que representan lo espiritual. Cuando Shaul dice que somos justificados por la fe, no contradice a Santiago, que dice que la fe sin obra está muerta. En ninguna manera. Pues ciertamente la fe sin obra está muerta,
Pero ¿cómo demostramos esas obras y en qué se basan esas obras? Eso es lo importante saber. Por medio del amor, la caridad, la humildad, la ayuda, la solidaridad. Esas obras se ven desde el corazón, hermanos. Nuestros actos son con nuestros semejantes y no se la toma como obra por ser acompañada de ritos, de cultos. Esa es la diferencia. Obramos con el corazón y en actos de amor. Esa es la fe por obra de la que habla Santiago. Ya no de ritos, sino de amor, porque el Espíritu mora dentro de nosotros. Por ejemplo, Shaul está hablando de ceremonias, ofrenda y sacrificio y ritos según la Torá de Moshe. Otro ejemplo que podemos mencionar es la circuncisión en el prepucio de la carne, que pasa a la del corazón. Ya no siendo todo esto obras en ritos, sino en el corazón, obra de amor, fidelidad, obediencia, como dije anteriormente, amor, caridad, honestidad, solidaridad, todo basado en amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Entonces vamos a tomar en cuenta la definición de fe. ¿Qué significa fe? Del hebreo 530, conocido emuná, ¿sí? Del Strong hebreo. Vamos a ver qué definición nos da. Verdad, fidelidad, fe, oficio, cargo, fieles, fielmente, firmeza, lealtad, confianza. Entonces, para que nosotros tengamos fe necesitamos creer, ¿sí? En este caso estamos hablando de Yahweh. Creemos en Yahweh y en su Hijo, nuestro Salvador. ¿Qué trae consigo la palabra creer? No simplemente voy a decir creer y creo y ya. Debemos demostrar algunas cualidades, actos. Por ejemplo, estar firme en lo que se cree. Ser fiel a lo que creemos. Confiar en quien creemos. Tomar como verdad a quien creemos. Ser leal a quien creemos. Creer entonces es obedecer. Entonces podemos definir que creer no es estar quietos, sentados sin hacer nada, como lo hace hoy en día la gran mayoría, esperando la salvación sin una pizca de acción en su vida como creyentes para demostrar su lealtad. Debemos demostrar los frutos a quien creemos, y en este caso es a Yahweh y su Hijo Yahushua. Ser fieles a la enseñanza de Yahweh es ser leales al cumplimiento de ella. La obediencia, la lealtad, es un compromiso, y el compromiso es la responsabilidad que tomamos como cargo u oficio de mantener nuestra firmeza basada en el respeto y en el amor que inculcamos dentro de nuestros corazones, teniendo la plena confianza de que todo lo que hacemos, lo hacemos no solo por esperar algo, sino por el amor que recibimos mediante el Espíritu de Santidad. Nuestra emuná, igual fe, es igual creer, tomándola como la única verdad, camino de salvación. No se trata de entonces, hermanos míos y hermanas, de celebrar fiestas y ritos. No se trata de repetir todo el antiguo pacto, porque es lo que hacen los judíos, nuestro hermano mayor, por no aceptar justamente al Hijo de Yahweh como su Salvador. Entonces en 2 Corintios 3:14 se nos dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado, pero ellos no aceptan. Aún sabemos que muchos están entrando, pero aún muchos no lo aceptan. Y eso está pasando entre nosotros, hermanos. Me temo que Efraín, que somos todos nosotros, su hermano menor, somos quienes recibimos la verdad para salir de todo engaño, están siguiendo a su hermano mayor, los judíos, dejando a nuestro Salvador de lado y volviendo a rudimento de hombres. Por eso Gálatas 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Yahushua HaMashiach fue ya representado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la Torá o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la Torá o por el oír con fe? Eso también me gustaría preguntar. Nuevamente nos entregamos a los ritos de la Torá, a las obras de la Torá, o vamos por lo espiritual. ¿Aplicamos en nuestra vida lo que es todo basado en amor, o volvemos a las obras que nos salvan?
Yahweh no quiere sacrificio, sino misericordia. Su Hijo es nuestro descanso, por tanto mayor que el templo. Por tanto, si en Él descansamos de las vanas obras del pecado, reposamos en la presencia de Yahweh mediante el Espíritu que nos dejó su Hijo, caminando en la obediencia de la santidad. En Mateo 12:7 dice: Yahweh amo del día de reposo. Pues digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenados a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es amo del día de reposo. No obstante, sabemos que antes de ver la realidad, primero está la sombra. Con eso sabemos que la realidad viene detrás. En el antiguo pacto, lo único que tenemos es la sombra de aquel que había de venir. Este es Yahweh, nuestro Salvador, quien es la realidad de todos los tipos, sombras, figuras y símbolos. Nuestro verdadero reposo es nuestro Salvador. El que está en nuestro Salvador vive en el Shabbat perpetuo de Yahweh, el reposo que agrada a Yahweh. Cuando estás en nuestro Salvador, estás en el reposo de Yahweh. Nuestro Salvador no ha eliminado los mandamientos de Yahweh, sino que lo traspasó de la letra al corazón de sus hijos. Nuestro Salvador es mayor que el templo físico, siendo el verdadero templo. Cuando en Juan 2:13 se nos habla acerca de que Yahweh purifica el templo cuando estaba siendo invadido por mercaderes, él dice en la parte 16: y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En el Salmo 69 hay una parte que dice: porque el celo de tu casa me consume. Y eso es lo que recordaron los discípulos cuando él dijo esta palabra. Mas sabemos que la casa o morada de Yahweh es el cielo, porque todo lo que ha sido hecho en lo terrenal es copia de lo celestial. Por eso Yahweh dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, pues ¿qué casa me edificaréis? En Hebreo 8:5 nos dice: Yahweh sumo Cohen de la morada celestial. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, habiendo Cohen que presentan la ofrenda según la Torá, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moshe fue advertido por Yahweh cuando estaba a punto de erigir la morada. Pues dice él: mirás todas las cosas conforme al modelo que se fue mostrado en el monte, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En Yahanán, conocido como Juan 2:19, dice: respondiendo ella, le dijo: destruí este templo, en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Un detalle hermoso que nos revela cuando la cortina del templo se rasga de arriba hacia abajo y separa el lugar santísimo donde moraba la presencia de Yahweh, y los sacrificios de animales se ofrendan por el pecado, los cuales no servían para hacer perfecto la expiación del pecado por el pueblo, siendo que debía de repetirse cada año. La entrega de nuestro Salvador fue suficiente y perfecta, una sola vez y para siempre. Bastó para redimir a toda la humanidad de la condenación a la muerte por el pecado. Pero él, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Yahweh. Hebreo 10: el sacrificio del Mashiach una vez y para siempre. El sistema antiguo bajo la Torá de Moshe era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas de sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Hoy la presencia de Yahweh mora dentro nuestro, siendo que somos templo del Espíritu de Santidad y debemos purificar la casa, nuestro cuerpo, donde habita la presencia de Yahweh en nuestros corazones. 1 Corintios 3: ¿no sabéis que soy templo de Yahweh y que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá a él, porque el templo de Yahweh, el cual sois vosotros, santo es. Muchos se toman de la parte que dice que nuestro Salvador guardó la Torá, se hizo la circuncisión y guardó Shabbat y fiesta, para poner como ejemplo de que se debe seguir celebrando y guardando dichos ritos. Pero era necesario hasta que venga a su cumplimiento su propio cuerpo. Entonces, cuando él dice en Hebreo 10:7, la Torá en obras no puede quitar los pecados, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te ha complacido. Entonces dije: aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Yahweh, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto, y sacrificio por el pecado no has querido,
ni en ello te has complacido, los cuales se ofrecen según la Torá. En Teilim, Salmo 47, dice: Yahweh sustenta a su siervo. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos, holocaustos y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Elohim mío, tu Torá está dentro de mi corazón. La circuncisión es la del corazón, la palabra habla por sí sola. Este es el otro de los temas más discutidos. Sin embargo, la circuncisión en la carne da aprovecha porque era una señal entre Yahweh y su pueblo. La circuncisión constaba de una operación que consiste en cortar circularmente una porción del prepucio del pene humano, dejando el glande permanentemente al descubierto. Esto simboliza la retirada de la carne que está cubriendo la fuente de la vida. La circuncisión simboliza la separación de la carne, que simboliza la muerte en el pecado. En contraste del espíritu, que es la vida, marca al pueblo que decide que quitará la carne de sí mismo, esa parte pecaminosa que los está manteniendo separados de la vida. Por eso la circuncisión, aunque es física al mismo tiempo, es espiritual, del corazón, porque sabemos que ningún hombre en su carne tiene la menor posibilidad de retirarla por sí mismo, pero acepta y cree en la promesa de Yahweh de que enviará nuestro Salvador para que Él lo haga todo por nosotros. En Romanos 2, 17, 28 leemos: y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la Torá y te glorías en Yahweh y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la Torá, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños que tienen la forma de la ciencia y de la verdad en la Torá. Tú puedes que enseña a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de robar, ¿robas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la Torá con infracción de la Torá, deshonra a Yahweh, porque el nombre de Yahweh es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. O está escrito, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardare la Torá. Mas si eres rebelde a la Torá, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare la justicia de la Torá, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la Torá, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la Torá. Porque no es judío el que lo es manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Yahweh, que pues tiene más el judío. ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Yahweh le ha sido confiada, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Yahweh. En ninguna manera, ante bien sea Yahweh verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu dicho y venzas cuando de ti se juzgare. La circuncisión en lo físico presentaba dejar libre la parte que da la vida, la semilla, un nuevo fruto. Pero también representa quitar la carne que obstruye la vida, es decir, que no nos deja ser libres. Esto es el pecado. En Yahanan, Juan 6:63, leemos: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En Gálatas 6:12-13 leemos: lo que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para que no ser perseguido a causa del madero de Mashiach, porque ni aun lo mismo que son circuncidados guardan la Torá, mas ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Filipenses 3:2-3. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el espíritu de Yahweh y nos gloriamos en Mashiach, no poniendo la confianza en la carne. Vemos entonces la promesa y el propósito de la Torá. En Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dices y a la descendencia como refiriéndose a muchas, sino más bien a una.
y a tu descendencia, es decir, Mashiach. Lo que digo es esto. La Torá, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Yahweh, como para anular la promesa, porque si la herencia depende de la Torá, ya no depende de una promesa, pero Yahweh se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Torá que fue promulgada mediante mensajero por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Yahweh es uno, solo. ¿Es entonces la Torá contraria a la promesa de Yahweh? De ningún modo, porque si se hubiera dado una Torá capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la Torá. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Yahweh Mashiach, fuera dada a todo lo que crea. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la Torá, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la Torá ha venido a ser nuestro ayo, para conducirnos a Mashiach, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Yahweh mediante la fe en Mashiach, Yahushua. Porque todo lo que fuisteis sumergido en Mashiach, de Mashiach os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Mashiach Yahushua. Y si sois de Mashiach, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. En Gálatas 4 leemos: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo rudimento del mundo, es decir, que todavía no estábamos alimentados espiritualmente, tomábamos leche y nos comíamos sólido, como para tener el pleno conocimiento de la palabra de Yahweh. De eso se está refiriendo, hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torá, hasta que venga el cumplimiento de esta en él, para que redimiese a los que estaban bajo la Torá por obra. Esto es instrucciones por obra, incluyendo el nuevo pacto, hasta que nuestro Salvador no entregue su vida y se cumpla todo en él como verdadero simbolismo de todo el antiguo pacto, es decir, fiesta, Shabbat, circuncisión, ayuno, etcétera, hasta que él no entregue su vida, toda la Torá seguía siendo en obra, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo, y por cuanto sois hijo de Yahweh, envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Yahweh por medio de Mashiach. Aquí nos deja claro, nos acercamos por medio de nuestro Salvador. Cuando recibimos la adopción como hijos, recibimos de su espíritu. Yahweh tenía un plan hermoso, a pesar de que Adán y Jabá por medio del pecado perdieron esa conexión hermosa con Yahweh, a pesar de que el pecado nos condena a la muerte en la carne, pero más no en el espíritu, mediante la entrega de nuestro Salvador, que vino a darnos vida y redimirnos de la muerte del pecado. Por eso se nos habla en Mateo 10:28. No temáis a lo que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Sheol. Entonces, cuidado, hermanos míos, con seguir siendo esclavos de leyes humanas. En Gálatas se nos exhorta contra el volver a la esclavitud. En la parte 8 se nos dice: ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Yahweh, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Yahweh, o más bien siendo conocido por Yahweh, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Amados hermanos, la siguiente cita nos exhorta a que aprendamos a caminar con Yahweh, pero no buscando nuestros propios caminos ni ritos vanos que nos salvan, sino que sometiéndonos a la obediencia en la santidad, dejando de esclavizarnos como todavía tiene por costumbre los judíos, por no aceptar a nuestro Salvador, yendo tras las obras de la Torá dada a Moshe, en vez de buscar el verdadero cumplimiento y valor que traía como sombra con Yahweh, el Hijo de Yahweh, aplicada tan solo en el amor y obediencia.
Hoy no endurezcan sus corazones y no caminen tras los caminos de nuestro hermano mayor, los judíos, celebrando calendarios y fiestas vanas que contenían todo lo que Yahweh buscaba en su pueblo. Y hoy, por medio de la entrega de su Hijo que nos regala de su Espíritu, podemos acercarnos a su presencia en santidad, purificación y obediencia total a Él. Yahweh es amor, por lo tanto nosotros debemos de ser llenos de amor. En Gálatas 5:1-6 dice: estad pues firme en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todos hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torah de Mashiach, os delegasteis lo que por la Torah os justificáis, de la gracia del regalo habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Mashiach, Yahushua, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor. Así que las palabras de Yahweh, la Escritura habla por sí sola, hermanos. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo, pues andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la Torá. Esto es, y manifiestas hoy las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. Hacen que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Torá. No hay Torá porque la Torá es la instrucción hacia la obediencia, el caminar simplemente por el amor. No hay Torá, no hay instrucción, porque simplemente estamos caminando en el amor. En el 24 dice: pero los que son de Mashiach, crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las fiestas solemnes de Yahweh fueron establecidas, hermanos, como parte del plan redentor de Yahweh para su pueblo durante su salida de Egipto, una verdad espiritual, entonces, que sabemos que apunta a nuestro Salvador. Vamos a comenzar con Pesaj, conocido como Pascua. El Pesaj es la liberación de todo tipo de opresión o esclavitud, sea esta espiritual, mental, emocional o física, y aún social. La palabra Pesaj significa saltar encima, pasar por encima, cojear. Yahushua es nuestro Pesaj. Él es el Cordero por medio del cual recibimos el perdón del pecado, la liberación de la condenación, de la muerte y de toda opresión o esclavitud espiritual. Y somos libres de este mundo depravado. Significado: salvación, redención y liberación en nuestro Salvador. Ahora somos salvos de la muerte eterna y somos hechos libres para amar y servir a Yahweh de todo corazón y con toda nuestra fuerza. No hay que celebrar ninguna fiesta cada año, porque se trata de la liberación de la esclavitud del pecado por medio del Espíritu que mora en nosotros y que nos vuelve a poner en conexión con Yahweh. Cuando nuestro Salvador dice en Lucas 22, y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj antes de padecer. Nuestro Salvador iba a ser el Cordero inmolado. Y tomó pan y dio gracia y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cuál es el memorial que él quería que se repitiera? Porque él dice: haced esto en memoria de mí. Este es el tema central, ya que muchos lo asocian con celebrar cada año este memorial de sentarse y partir un pan y beber una copa de vino, o incluso el ritual de la hostia redonda, donde la Iglesia Católica sacrifica una y otra vez cada día del sol, conocido como domingo, a su Salvador, comiendo y bebiendo su sangre, disque en cuerpo presente. Es una blasfemia total por parte de esta denominación. El memorial se trata de compartir con los hermanos. Debemos ver el verdadero mensaje de lo que Yahushua estaba dando cuando partió el pan, lo bendijo y lo compartió a sus discípulos. Todo demuestra que él buscaba la unión entre hermanos y partir el pan.
Significaba compartir, tomar lo mío como tuyo, estar en las buenas y en las malas, cuando nos necesitamos, como hermanos en la fe, en el mismo espíritu. En Hechos 2:42 entonces dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, y toda persona tenía temor. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos. Y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y con sencillez de corazón. En Isaías 58:10-12 dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar la ligadura de la impiedad, soltar la junchunda del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo. ¿No es para que parta tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu semejante? Y si comparte tu pan con el hambriento y satisface el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas. La oscuridad que te rodea será como el mediodía. Entonces yo, Yahweh, te guiaré siempre, y en tiempo de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nueva fuerza a tus huesos, y serás como un huerto bien regado, un manantial cuya agua nunca faltarán de generación en generación. Tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de senda donde habitar. Recordemos que Yahweh desde antes de la llegada de su Hijo ya instruía al pueblo acerca de ser solidario. De hecho, sabemos que la Torá es enseñanza de vida para un camino de bien y basado en el amor. El nuevo pacto, estas palabras de partir el pan, era una enseñanza de dar, de vivir en compañerismo, relación de afecto y solidaridad entre hermanos. El tema no se trata de mostrar quién hace el mejor rito y que según sus líderes deben cumplir con la ceremonia, según interpreta la escritura de tomar un pedazo de pan y beber un vino y ya te consideras salvo, porque has cumplido. ¿Qué menos sentido tiene? Si Mashiach mismo dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí, pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio. Amados hermanos, entonces pareciera que aún no terminamos de comprender la entrega total de nuestro Salvador por nosotros. Si vamos a seguir con los ritos que nos salvan, con fiestas que se repiten cada año sin mero sentido, siendo que cada una de ellas tenía su significado espiritual, siendo sombra venidera del Mashiach mismo. En Marcos 12:32-33 dice el mandamiento supremo. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad ha dicho que Él es uno y no hay otro, además de Él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. En Colosenses 2:17 dice advertencia contra el mandamiento de hombre. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o comienzo de mes o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Mashiach. En primera de Shemuel, conocido como Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en el holocausto y sacrificio como la obediencia a la voz de Yahweh. Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, ¿cuándo comprenderemos que Yahweh no se complace con fiestas y ritos que nos salvan? Si cada fiesta solemne tenía un significado profético en nuestro Salvador, los autores de ellas somos nosotros. ¿Por qué insistimos en hacer cosas que Yahweh no nos pide? Vemos que la Torá siempre fue basada en la obediencia y en el amor. Esto fue lo que nuestro Salvador instituyó para sus seguidores, que seamos sus imitadores, caminar en la obediencia, seguir sus pasos. Ahora vamos a Hamatzah, conocida como los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura, conocida en hebreo como Hamatzah, significado purificación y consagración a Yahweh. Él nos llama a vivir una vida de santidad y verdad, es decir, cada año no podemos limpiar nuestra casa, porque antes ciertamente la obras era limpieza de las casas, de todo lo que contenga levadura, pero hoy simboliza nuestro cuerpo templo, que es la casa de Yahweh, donde mora su presencia, en su espíritu. Hoy la presencia del Altísimo no mora detrás de una cortina y en un templo hecho de manos humanas, sino que mora dentro nuestro, en nuestros corazones. En Corintios dice 5,
en 5:7-8 dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Mashiach, nuestro pesar, ha sido crucificado. Como verdaderos creyentes de Yahushua tenemos un mandato de Yahweh de ser apartado del mundo contaminado, lleno de levadura que simboliza el pecado, y que todos los días nos purifiquemos y consagremos todo nuestro ser y espíritu a Yahweh, para que en todo glorifiquemos su Kadosh nombre. La levadura simboliza el pecado. No sirve de nada comer panes sin levadura cada año, porque todo era representación de lo que hoy debemos aplicar en nuestra vida. Por lo tanto, se trata de limpiar nuestro templo, cuerpo, donde mora la presencia de Yahweh. Su presencia mora en nosotros, en nuestros corazones, y no debemos de mancillar nuestro cuerpo, porque es la casa de Yahweh. Por lo tanto, debemos cuidarlo y limpiarlo de toda levadura que representa el pecado. Representa todo lo malo que hacemos: ira, contienda, avaricia, odio, rencor, robar, matar, adulterio, fornicación, pleito, chisme, celo, mentira, deshonrar padre y madre. Todo lo que está mal ante los ojos de Yahweh. De todo eso debemos de limpiarnos y purificarnos mediante la obediencia y la santificación. Y para eso no debemos esperar un año, porque hoy lo aplicamos diariamente en nuestras vidas. No perdamos el tiempo, hermano. El tiempo es hoy. Las primicias. La fiesta de la primicia, conocida en hebreo como Bikurim, primeros frutos, como verdaderos creyentes en Yahushua, tiene un hermoso significado, pues fue en ella que Yahweh resucitó entre los muertos a nuestro Mashiach y porta un mensaje de esperanza. La Escritura declara que Yahushua fue hecho la primicia de la creación y de la resurrección, y así como Él resucitó, todos los que mueren en la fe en Él también resucitarán, y se trata de que cada día demos buen fruto si vivimos en total dependencia en Yahweh, para alcanzar esa gloriosa esperanza de la vida eterna. Demos verdaderos frutos y ofrendas, la de ayudar al necesitado, la de vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso. Shavuot, fiesta de la semana, era dedicar la cosecha del trigo que garantizaba sustento y vida para todos. Se reconoce como el día que fue entregada la Torá a Moshe en las tablas de piedras, pero también se representa en el día en que el Espíritu de Santidad llegó y se posó sobre los discípulos y las 3.000 personas que estaban ese día. Representa los frutos del nuevo pacto, escrito en el corazón del hombre. En Jeremías 31:31 dice: el nuevo pacto. Y aquí viene el día, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel, con la casa de Yahweh, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con su padre en el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh. En Yael, conocido como Joel 2:28, dice: de derramamiento del Espíritu de Yahweh. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Es importante ahora que sabemos que tenemos el Espíritu en nosotros. Ya no es necesario esperar nada de 50 días, conocido como Mer, ni celebrarla cada año, ya que el cumplimiento del derramamiento del Espíritu es hoy en nosotros, un regalo gratuito. El gran regalo, la gran promesa, el revelador de toda la palabra. Debemos seguir en santidad y constante arrepentimiento. El que acepta a nuestro Salvador las buenas nuevas, nuestro descanso perpetuo que nos lleva a la santidad y obediencia, nos da esa conexión con el Padre Yahweh todos los días, y tenemos de su Espíritu para siempre. En Proverbios 1:23 nos dice: volveos a mí, reprensión. Aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Yom Teruah, conocida como la fiesta de la trompeta, es conocida como preparación para el día de juicio. Hoy es el cumplimiento en donde debemos proclamar la buena nueva de salvación a la nación y alertando la segunda venida de nuestro Salvador, proclamando al mundo que huyan de Babilonia, estén velando, para que no sean sorprendidos durmiendo, no sea demasiado tarde para cuando llegue nuestro esposo Yahushua y nos sorprenda en tiniebla. ¿Qué sentido tiene celebrarla cada año si se trata de estar alerta y en santidad diariamente ante la inminente venida de nuestro Salvador? Yom Kippur, día del perdón o día de expiación. Nuestro Salvador murió por nosotros en expiación por el pecado. Él quitó la culpa de nuestro pecado cargando en sí mismo. En Gálatas 3 leemos: el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues está escrito: todo el que es colgado en madero está bajo maldición, para que el Mashiach,
bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Representa el día de aflicción de nuestras almas en arrepentimiento ante los pecados cometidos. Simbólicamente esto se hacía cada año. Hoy en día debemos estar en aflicción constante, ya que el perdón no vendrá cada año. Debemos estar en armonía con nuestros semejantes siempre. Estas obras que se celebraban ese día hoy representan lo que debemos hacer en lo espiritual diariamente, como verdaderos hermanos en la unidad. Sukkot, fiesta de la cabaña, morada y enramada. Esta celebración era un tiempo de hacer morada, simboliza la unidad entre los hermanos en el mismo espíritu, también de la protección y cuidado de Yahweh en el reino milenial, el cumplimiento de toda la promesa hecha a Israel. Vamos a morar unánimes en el mismo espíritu, ya que sabemos que aún las 12 tribus no están unidas. Sabemos que están más separadas que nunca por el yugo de la esclavitud, de obras vanas religiosas que hace diferencia entre nosotros. Así que la casa de Yahudá y la casa de Efraín, que somos todos nosotros, la casa de Israel, las 10 tribus, y la casa de Yahudá, los judíos, estamos más separados que nunca y realmente estamos siempre llamados para unificarnos en el reino milenial, aceptando al Mashiach y recibiendo ese espíritu. Es la última en cumplirse, será el milenio con nuestro Salvador Yahshua, en donde moraremos con él. Él mismo dice que en la casa del Padre mucha morada hay. No obstante, hoy se lo puede asociar con morar en el mismo espíritu. Unánimes en el mismo sentido de hacer moradas para Yahweh. ¿De qué nos sirve celebrar a cada año? Todo el cumplimiento es profético y eso ahí donde está. Se está cumpliendo todo. No físicamente en obras, sino espiritualmente en cada uno de nosotros como protagonista. En Yahanan, Juan 14:2, leemos: no se turbe vuestro corazón, creed en Yahweh, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, no os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Debemos estar velando en santidad, alerta, para que no nos encuentre en tinieblas y podamos morar unánimes con nuestro Salvador, Yahshua, y nuestro Padre Celestial, Yahweh. Por último, quería dejar bien explicado a lo que se refiere el autor de Hebreo 4, ya que se trata del tema del reposo, lo que realmente nos deja como mensaje. Primero leamos tal cual está escrito en las escrituras y luego pasaremos a dar lo que realmente nos quiere decir. O sea que si nosotros leemos así como lo voy a leer ahora, mucho no lo entiende, pero después me gustaría explicar para que se entienda más o menos de qué nos está hablando, para que nosotros lo discernamos con el Espíritu. Para eso está el Espíritu, el revelador de toda la palabra. Hebreo 4. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juro en mi día, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Yahweh de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Esto es lo que nos relata el autor de Hebreo 4. Pero ahora quiero que veamos el mensaje verdadero de lo que nos está dejando el autor de Hebreo 4. Temamos, hermano, no sea que alguno de ustedes, por causa de sus ritos vanos religiosos, aún no hayan aceptado la promesa del reposo en Mashiach, y perezcan por no haberlo aceptado. Porque a nosotros los creyentes se nos anunció a Mashiach, pero a muchos no los aprovechó por no poner la fe en Mashiach, sino en los mandatos religiosos. Pero lo que hemos creído en Mashiach, hemos descansado en él.
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Yahweh de todas sus obras en el séptimo día. Hoy Yahweh nos está dando esa oportunidad de entrar en el reposo, que es su Hijo, que nos reconcilió con Yahweh, regalándonos nuevamente esa conexión entre Yahweh y el hombre que Adán y Java perdieron cuando pecaron. Por tanto, muchos no entraron aún por su incredulidad y desobediencia, lo que hoy aún hay entre nosotros. Por tanto, Yahweh fija un día, un hoy, y ese hoy es nuestro Mashiach, su Hijo, el reposo perpetuo. Y el que ha entrado en el Shabbat de Yahweh, que es Mashiach su Hijo, descansa de su vana manera de vivir, que simboliza el pecado. Y la parte 13 dice, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, el descanso perpetuo es hoy, nuestro Salvador. Y si Josué le hubiese dado ese reposo, no habría necesidad de que el Hijo de Yahweh padeciera por todos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Yahweh. Ese reposo es su Hijo, porque a causa de la incredulidad y desobediencia del pueblo no entraron al reposo con Josué. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Yahweh de la suya. Estas obras son vanidades que nos separan de la presencia de Yahweh. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. El Hijo de Yahweh que quita el pecado del mundo y nos limpia ante Yahweh, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese es el verdadero mensaje que nos está dejando el autor de Hebreo 4. Y para finalizar, leamos entonces en Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Yahweh, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yahushua, para buenas obras las cuales Yahweh preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Reconciliación por medio del madero. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Mashiach, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y promesas, sin esperanza y sin Eloé en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yahushua vosotros, que en otros tiempos estáis lejos, habéis sido hechos cercados por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la Torah de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la Shalom, y mediante el madero reconciliar con Yahweh a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la buena nueva de Shalom, vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedís, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Mashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo Kadosh en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Yahweh en el Espíritu. Pero hermanos míos, que esto haya sido de bendición para ustedes y podamos entender que el único camino a la salvación en la vida y libertad es Mashiach, el que nos acerca al Padre Yahweh, a su presencia todos los días, por medio de su Espíritu, caminando en obediencia, en santidad y dependencia de Él. Bendiciones para todos.